el video de hoy se estará evaluando la transferencia de calor bidimensional por el método de diferencias finitas. Para ello se hizo un experimento en el que se mostrarán los fundamentos de transferencia de calor bidimensional, midiendo temperaturas aleatorias en una placa y comparándolas con las temperaturas calculadas mediante el modelo matemático de diferencias finitas. Los materiales a usar fueron una placa de aluminio, una placa de vidrio, un soporte universal, una pinza, hielo, una plancha de ropa, un secador de cabello, icopor y termómetros. El procedimiento experimental inicia con el aislamiento de las caras posterior y frontal de la placa con el fin de evitar movimiento de calor en esa coordenada que pueda generar errores en el experimento. Luego se sujetó la placa con una pinza del soporte universal. Esta placa estará sometida a diferentes condiciones en cada uno de sus lados. Comenzando con el lado inferior, el cual se puso en contacto con hielo que al estar derritiéndose no genera cambio de temperatura. En el lado derecho se usó un secador para que generara una corriente de aire fresco. En el lado superior no se colocó nada y en el lado izquierdo se usó una plancha para que mediante su mecanismo eléctrico permita una temperatura constante. Después se dejó por un tiempo el sistema para que se estabilizara con el fin de realizar las mediciones de las temperaturas. Estas deben ser tomadas lo más simultáneamente posible y ser registradas. En este trabajo es necesario determinar cuáles son las condiciones de frontera del sistema, por lo cual tenemos temperatura de superficie constante en el lado izquierdo usando la plancha, temperatura constante en la parte inferior donde se colocó el hielo, convección forzada en el lado derecho usando el secador y convección libre en la parte superior. Debido a la complejidad del análisis analítico, el uso del método de diferencias finitas permite hallar valores aproximados a las temperaturas reales del perfil térmico. Gracias a la facilidad de su aplicación, el método de diferencias finitas es adecuado para un tratamiento introductorio a las técnicas numéricas. En contraste con una solución analítica que permite la determinación de la temperatura en cualquier punto de interés en un medio, una solución numérica permite determinar la temperatura solo en puntos discretos. El primer paso en cualquier análisis numérico debe ser, por tanto, seleccionar estos puntos. Esto se hace al subdividir el medio de interés en un número de pequeñas regiones y asignar a cada una un punto de referencia en su centro. El punto de referencia suele denominarse punto nodal y el agregado de puntos se conoce como red nodal, malla o rejilla. Los puntos nodales se designan por un esquema numérico que para un sistema bidimensional se toman de la forma que se muestra en la figura a continuación. Los puntos X y Y se designan con los índices M y N respectivamente, con espacio entre los nodos delta de Y y delta de X, donde delta de X va a ser igual a delta de Y en las direcciones X y Y respectivamente, y se considera una profundidad unitaria delta de Z igual a 1 en la dirección Z. El objetivo es determinar las temperaturas de los nodos y resulta conveniente enumerarlos y describir su posición por los números, en lugar de las coordenadas reales. La selección de puntos nodales rara vez es arbitraria y a menudo depende de cuestiones como la conveniencia geométrica y la precisión que se desea. La precisión deseada de los cálculos depende en gran medida del número de puntos nodales designados. Si este número es grande, es posible obtener soluciones extremadamente precisas. Para hallar las ecuaciones que describen a los puntos nodales es necesario hacer una especie de balance de energía en el cual se aplica la conservación de la energía a un volumen de control alrededor de la región nodal. Como la dirección real del flujo de calor a menudo se desconoce, es conveniente formular el balance de energía suponiendo que todo el flujo de calor es hacia el nodo. Tal condición es por supuesto imposible. Pero si las ecuaciones de flujo se expresan de manera congruente con esta suposición, se obtiene la forma correcta de la ecuación de diferencias finitas. Ecuaciones nodales. Teniendo en cuenta las condiciones de frontera planteadas anteriormente, para hallar las temperaturas de los lados izquierdo, inferior, superior y derecho, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros. Para el lado izquierdo e inferior, la temperatura de estos nodos van a permanecer constantes, dado que tanto la plancha como el hielo no harán que se varíe la temperatura en esa parte de la superficie de la placa. Sin embargo, para los lados superior y derecho se tendrán en cuenta los factores de convección, tanto forzada como libre, que se están empleando en la placa. Para el caso de la temperatura del nodo de la esquina superior izquierda se debe tener en cuenta los factores de convección del lado superior y la temperatura constante del lado izquierdo. Y para el caso del nodo de la esquina superior derecha se deben tener en cuenta los dos factores de convección, tanto libre como forzada, que se genera en la parte superior y en la parte derecha. Por último, para el caso del nodo de la esquina inferior izquierda se tendrá en cuenta las temperaturas constantes en las que se encuentra el lado inferior y el lado izquierdo. Y para el nodo de la esquina inferior derecha tendremos en cuenta la temperatura constante que se maneja en el lado inferior y los parámetros de convección forzada en el lado derecho.
En nuestro algoritmo de solución, procedemos a hacer el montaje experimental y recolectamos los datos seleccionando datos arbitrarios en el montaje. Aplicamos el método de diferencias finitas y hacemos la resolución de cada una de las ecuaciones de diferencias finitas. En este caso hallamos las ecuaciones nodales planteadas anteriormente. Utilizamos el método de Gauss-Seidel y las ecuaciones de diferencias en el software de MATLAB. Determinamos las variables de simulación, en este caso serían las temperaturas del fluido 1, la temperatura del fluido 2 para el caso de la convección libre y forzada, los coeficientes de convección libre y forzado, las temperaturas constantes a la que se va a mantener la placa y el ancho y la longitud de la placa. Ingresamos el número de particiones, hallamos los resultados teóricos, comparamos los datos teóricos con los experimentales. Si el error dado por los datos teóricos y experimentales es menor al 10%, procedemos a finalizar la simulación. Pero si el error es mayor al 10%, agregamos un número mayor de particiones para obtener mayores resultados y que estos se puedan acercar más a los datos experimentales obtenidos. A continuación, observamos los resultados teóricos obtenidos en el simulador de MATLAB. Podemos observar que para la placa de aluminio, los resultados teóricos obtenidos son consistentes y son similares a las condiciones de frontera planteadas en el montaje experimental. Sin embargo, para la placa de vidrio podemos ver que se denotan alteraciones en los resultados teóricos y los resultados no son consistentes con el montaje experimental. Esto se debe a que, dado que la conductividad térmica del vidrio es mucho menor que el de la placa de aluminio, los resultados teóricos pueden mostrar alteraciones, logrando que estos no sean consistentes con las condiciones de fronteras trabajadas en el montaje experimental. A diferencia con la placa de aluminio, que contiene una conductividad térmica mucho más alta que la del vidrio, podemos ver que los resultados son satisfactorios y cumplen con las condiciones de frontera mostradas en el montaje experimental. Resultados. Al comparar las temperaturas de los puntos tomados en el experimento con las temperaturas de los puntos calculados por medio del método de diferencias finitas, usando el cálculo en el cual se colocaron las particiones más grandes, podemos encontrar errores aproximadamente bajos entre ellos, lo que significa que el desarrollo tanto experimental como el desarrollo matemático, ya sea las ecuaciones de todos los nodos, fue aceptable y que pudieron presentarse algunos errores mientras se realizaba el experimento. También podemos observar que para la placa de vidrio se presentaron anomalías en los cálculos de los modelos matemáticos debido al valor bajo de la constante de conducción que hizo que los resultados no fueran como se esperaba. Se puede concluir que la efectividad de la evaluación dependió en gran medida del número de particiones que se colocaban en el método computacional. Se pudieron presentar errores aleatorios o sistemáticos que afectaron la toma correcta de los datos experimentales. También se concluye que la constante de conductividad puede afectar en gran medida los cálculos del método computacional.